Buenas tardes, estimados, estimadas. Vamos a desglosar un poquito lo que es el ciclo del carbono, ¿sí? Esto es parte de la asignatura Química del Ambiente y la Salud del profesorado de Educación Secundaria en Química, ¿sí? Del ISPRG. La temática es ciclos biogeoquímicos y vamos a ver particularmente ahora, como les decía, simplificado, ¿sí? el ciclo del carbono. Bien, en este dibujo que parece bastante un lío, lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? De a poco. En principio yo dividiría al ciclo del carbono en dos subciclos o dos ciclos internos dentro de lo que es el ciclo general del carbono. Uno que tiene que ver con la geosfera, la antroposfera, ¿sí? La biosfera, ¿sí? Vamos a sacar la atmósfera, obviamente, vamos a sacar o dejar de lado un poco lo que es la parte de disolución del carbono en la hidrosfera, ¿sí? Y su interacción como CO2 disuelto, que ahora lo vamos a ver enseguida. Ustedes van a ver en el gráfico que figura en el PowerPoint de ciclos biogeoquímicos para el ciclo del carbono. Si prestan atención, como les decía, van a poder identificar estos dos subciclos o ciclos cerrados, ¿sí? Que aparentemente dentro del esquema no tienen relación, aunque después en digamos, la vida real, en lo que sucede realmente, las interacciones son mucho más complejas. No vamos a ahondar en ese tema y sí podrían tener relación, pero en principio, para simplificarlo, vamos a dividirlos en dos, ¿sí? En donde intervienen en uno de los dos juega un papel importante lo que es la biosfera, ¿sí? Y en otro juega un papel importante la hidrosfera. Bien, empecemos. El carbono principalmente está presente dentro de lo que es la atmósfera en forma de CO2, ¿sí? Vamos a buscar un color que no esté presente en el gráfico para no confundirnos, ¿sí? ¿Sí? Entonces empecemos por acá. Estamos presentes con el carbono en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Dentro de la atmósfera, ¿sí? Esto es en estado gaseoso. Bien. Este dióxido de carbono es utilizado, ¿sí? Por las plantas principalmente para generar a través de la fotosíntesis incorporación de este compuesto a su biomasa como materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo crecen las plantas? Bueno, respiran a través de la fotosíntesis incorporando el dióxido de carbono y lo hacen parte de su biomasa, ¿sí? Entonces pasamos de un carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono a un carbono orgánico, ¿sí? En forma de biomasa de materia orgánica, ¿sí? Esta biomasa lo que hace es, por un lado, descomponerse, ¿sí? Es decir, estas representan hojas del árbol hipotético que se han caído y se comienzan a biodegradar, ¿sí? Esta biodegradación genera, entre otros elementos, dióxido de carbono en estado gaseoso que vuelve a la atmósfera, ¿sí? Entonces ahí cerramos parte de un subciclo, ¿sí? El dióxido de carbono ingresa a las plantas como fotosíntesis, se transforma en materia orgánica, luego se biodegrada y vuelve a la atmósfera en forma de dióxido de carbono como consecuencia de esa biodegradación. Pero no toda la materia orgánica que entra en descomposición se biodegrada, ¿sí? Produciendo dióxido de carbono, sino que parte a través de procesos biogeoquímicos se transforma en querógeno y hidrocarburos, ¿sí? Estos hidrocarburos son extraídos, ¿sí? Por el hombre. Aquí entra en juego lo que es la parte de la antroposfera, ¿sí? Esos hidrocarburos son utilizados por la industria, ¿sí? Para producir, ¿sí? Entre otras cosas, además de dióxido de carbono como consecuencia de sus procesos, ¿sí? Que también podríamos incluirlo acá, no está incluido, pero podríamos sumar que parte de esto es dióxido de carbono que va a la atmósfera. Además, carbono xenobiótico. Carbono xenobiótico es un carbono que no está presente naturalmente, sino que es creado
construido, elaborado, fabricado por el hombre, por la antropósfera. Y ese carbono xenobiótico puede ser más o menos dañino para diferentes especies dentro de la biosfera, ¿sí? Incluyéndonos a nosotros los seres humanos, ¿sí? Este carbono xenobiótico yo lo dibujo acá por una cuestión de practicidad. No siempre sale en forma de gas, puede salir dentro de efluentes, dentro de residuos sólidos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. La industria petroquímica utiliza productos derivados del petróleo, ¿sí? Para producir fertilizantes o insecticidas, fungicidas o herbicidas, ¿sí? Esos son los productos xenobióticos que a través de elementos, materias primas derivadas de los hidrocarburos produce el ser humano, ¿sí? Y son compuestos que naturalmente, obviamente, no existirían si no fuera por la intervención del hombre. Estos compuestos xenobióticos pueden derivar, en última instancia, en la atmósfera, en la hidrosfera, en la biosfera, en la geosfera y, consecuentemente, a través de cualquiera de estos 4 caminos, en la también antropósfera, ¿sí? Por ejemplo, la industria petroquímica que produce la herbicida atracina, ¿sí? La atracina es un xenobiótico que va a derivar en la biosfera, ¿sí? Mediante su pulverización con aviones de fumigación, ¿sí? Luego de la biosfera, parte por la fumigación misma va a pasar a la atmósfera, parte puede pasar a la hidrosfera, parte va a pasar a la geosfera, ¿sí? Y finalmente, si nosotros consumimos esos productos y están contaminados con atracina, a la antropósfera, finalmente, ¿sí? Bien, entonces ahí cerramos lo que es la primera parte del ciclo del carbono, ¿sí? Donde la biosfera y la antropósfera juegan un papel muy importante. La segunda parte, en el segundo subciclo, ¿sí? La antropósfera juega un papel muy importante, ahora vamos a ver por qué, pero no así a simple vista, ¿sí? Volvemos a arrancar por el dióxido de carbono en estado gaseoso presente en la atmósfera, ¿sí? El dióxido de carbono está en una relación de equilibrio, ¿sí? Esto es una relación de equilibrio, por eso la flecha es bidireccional, ¿sí? Podríamos hacer también, lo van a ver de esta manera, de esta forma, ¿sí? Una flecha que va y otra que viene, una relación de equilibrio con el agua, principalmente el agua marina, el agua de mar, ¿sí? Y esta relación de equilibrio depende de la concentración propiamente dicha del dióxido de carbono ya disuelto en el mar, como de la temperatura, ¿sí? ¿Sí? Acá las variables tienen que ver con la temperatura y con el pH del mar, ¿sí? A saber, digamos, insisto, el dióxido de carbono gaseoso se disuelve aquí entonces en el mar, quedando dióxido de carbono disuelto. ¿De qué va a depender cuánto dióxido de carbono presenta la atmósfera se va a disolver en el mar? De la temperatura del mar, ¿sí? Esto es la temperatura del mar, ¿no? Que está relacionado directamente con la temperatura de la atmósfera. Entonces, el hecho de que la atmósfera esté en promedio más caliente tiene una relación directa, ¿sí? Con la cantidad de dióxido de carbono que se puede disolver en el mar. Y también con tiene una relación, digamos, directa con el pH también estamos hablando del pH del mar, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. A mayor temperatura, ¿sí? Menor cantidad de dióxido de carbono se va a encontrar disuelto en el mar, ¿sí? Y viceversa, a menor temperatura, más cantidad de dióxido de carbono admite en disolución el mar, ¿sí? Entonces, si aumentamos la temperatura media de la Tierra, el dióxido de carbono va a tender a pasar de estado disuelto a estado gaseoso, ¿sí? Entonces, el mar, que se conoce como un sumidero de dióxido de carbono, mientras más alta es la temperatura, la relación de equilibrio tiende a ir hacia dióxido de carbono gas, ¿sí? No disuelto. Bien, volvamos al ciclo. Entonces, el dióxido de carbono gaseoso se disuelve,
en el mar y se produce esta reacción que vemos aquí, ¿sí? El dióxido de carbono disuelto reacciona con el agua, se disuelve en el agua produciendo, ¿sí?, HCO3 más un protón, ¿sí?, un hidrogenión, ¿sí? Este hidrogenión es el que determina el grado de acidez del mar. A mayor concentración de este compuesto, más más ácida se hace el agua del mar, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta acidez del agua marina va a atacar a la roca madre, ¿sí?, compuesta principalmente, no siempre las rocas madres en su composición pueden variar mucho, pero para simplificar el análisis, por carbonato de calcio o carbonato de magnesio, ¿sí? Este protón va a atacar a esta roca madre, ¿sí?, y mediante esa reacción va a disolver esta calcita y va a producir dióxido de carbono, que luego se va a volver a no es vaporizar, sino que volatilizar, ¿sí?, hacia la atmósfera. Bien, entonces este es el ciclo, de alguna manera, el segundo ciclo del carbono, ¿sí? El ciclo general, recuerden que lo separamos en dos, en el que tiene que ver más, donde está más vinculada la biosfera y donde está más vinculada la hidrosfera, que es en este caso. Repasando, el dióxido de carbono gaseoso se disuelve en el agua de mar. Esa disolución acidifica el agua de mar, ¿sí?, mediante esta reacción, ¿sí? Esa acidificación, ese ácido, digamos, ese descenso del pH o ese protón hidrogenión ataca a las rocas madres compuestas por carbonato de calcio y carbonato de magnesio, produciendo, ¿sí?, disolviendo esta roca, ¿sí?, se disuelve la calcita y produce, entre otros compuestos, dióxido de carbono disuelto. Ese es el cierre del ciclo del carbono. ¿Por qué la antropósfera tiene mucho que ver también en este ciclo, aunque sea de manera indirecta? Porque a medida que nosotros emitimos dióxido de carbono antropogénico, ¿sí?, como vimos aquí, en este caso, ¿sí?, aumentamos la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y por consecuencia potenciamos el efecto invernadero, ¿sí? Por lo tanto, somos promotores del calentamiento, del famoso calentamiento global, ¿sí? A mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el efecto invernadero, que es el efecto por el cual los rayos infrarrojos, ¿sí?, provenientes de la radiación solar, de alguna manera rebotan como si fuera un invernadero, ¿sí?, entre otras cosas para permitir la vida en la Tierra. Si este efecto se hace muy potente, ¿sí?, dejo de permitir que estos rayos infrarrojos, ¿sí?, esto sería la radiación infrarroja, ¿sí?, salga hacia afuera. En algún momento esto tiene que salir hacia afuera, porque si no nos cocinaríamos, ¿sí? A mayor concentración de CO2, mayor potencia del efecto invernadero, por lo tanto, esto hace que la temperatura, ¿sí?, de la Tierra, vamos a ver un poquito más, esto hace que la temperatura de la Tierra aumente, ¿sí? Como aumenta la temperatura de la Tierra, la temperatura media, ¿sí?, esto sería temperatura media de la Tierra, como la temperatura de la Tierra, la temperatura media de la Tierra aumenta como consecuencia del cambio climático, también lo hace la temperatura del mar. Y si la temperatura del mar aumenta, el balance, el equilibrio químico del CO2 disuelto y gaseoso tiende a ser hacia el CO2 volatilizado o gaseoso, ¿sí? Porque a mayor temperatura del mar, menos capacidad de disolución de CO2 tiene este. Bien, bueno, cerramos aquí.